Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa, pues, un auténtico viaje en el tiempo. Totalmente. Son unas cuantas páginas de una publicación deportiva de Barcelona, se llama El 11, Del 25 de febrero de 1948. de 1948, exacto. Y lo que nos ha llamado la atención no son los resultados, que también, sino el lenguaje. Es que es de otro mundo. Es que al abrirlo, uno espera encontrar, pues, crónicas de partidos, fichajes, vamos, lo de siempre. Lo normal. Pero lo que encuentras es Una explosión de creatividad que te descoloca por completo. nuestra misión hoy es precisamente esa, ¿no? Sí. Sumergirnos en este estilo para entender no solo cómo se contaba el deporte, sino por qué se contaba de esa manera tan peculiar. Exacto. Porque no es solo una curiosidad, ¿eh? Es una ventana a otra mentalidad. Queremos desgranar cómo las palabras creaban héroes, villanos. Y espectáculo. Y sobre todo, un espectáculo narrativo que iba mucho más allá de los 90 minutos de un partido. Y hay que pensar en el contexto, claro. En 1948, en una sociedad pues con un acceso muy limitado a otras formas de entretenimiento. Y bajo un régimen que lo controlaba todo. Exacto. El deporte era una de las pocas válvulas de escape. Este lenguaje no solo entretenía, sino que creaba un universo paralelo, una épica semanal que daba a la gente algo de lo que hablar con pasión. Era mucho más que periodismo. Pues si te parece, empecemos por lo más evidente. Lo que te salta a la vista nada más coger la revista. El humor. El humor y una imaginación, vamos, desbordante. La portada ya es una caricatura del partido entre el Español y el Alcoyano. Ujú. El titular es «Sopla el viento y sopla el Alcoyano». Que ya es buenísimo. En el dibujo se ve a un jugador del Alcoyano, Sospedra, que está ahí, parapetado, aguantando como puede, Mientras los demás vuelan. mientras el resto de jugadores de los dos equipos salen literalmente volando por los aires. Es la crónica de un partido en una sola imagen. Y esa imagen ya te está diciendo algo, como lector. No te dice, te vamos a dar información objetiva. No. Te dice, ven, que nos lo vamos a pasar bien. Y esa filosofía, pues, impregna todos los artículos. El texto principal de la segunda página, El de las Corts no se traspasa. ese mismo. Es el ejemplo perfecto. Trata un rumor, ¿no? La posible venta del estadio del Barça. Que hoy sería un artículo, vamos, aburridísimo. Lleno de datos, de... No de análisis económico, declaraciones de directivos. Sí, Pero aquí lo convierten en una especie de sainete. El periodista, que firma como Topolino, en lugar de llamar a fuentes, se inventa un diálogo con un guardia urbano. con un guardia urbana en plena plaza de Cataluña para ver qué opina la calle. Es que es un recurso brillante, porque el guardia urbano, en la Barcelona de la época, es una figura de autoridad popular, ¿no? Claro, de sentido común. Exacto, alguien con los pies en la tierra. Al poner la verdad en su boca, el periodista le da al desmentido un aire de sabiduría popular. Y el diálogo es una joya. Es que es buenísimo. Le pregunta por el rumor y el guardia responde con metáforas de tráfico. A ver. Cito. Estos rumores ya no circulan desde que el señor Montal le salió al paso con la luz encarnada de sus declaraciones. Y usted ya sabe que con luz encarnada la circulación queda paralizada. Es una forma increíblemente ingeniosa y cercana de dar una noticia. Sí. Pero fíjate, también es una forma de manipulación sutil. ¿Ah, sí? Claro, al ponerlo en boca de un personaje anónimo, lo reviste de un sentir de la calle, de una verdad casi incuestionable, cuando en realidad es su invención. Es verdad. Y la invención no se queda ahí, ni mucho menos. No, luego ya se desata por completo. El artículo pasa a describir el supuesto sueño de un directivo sobre cómo quedaría el campo si lo comprara el club rival. Y es una fantasía. Una fantasía total. Habla de convertirlo en uno de los campos más frondosos de España, con pájaros, gradas pintadas de verde Y margaritas. y margaritas para marcar las líneas del campo. Y la imagen final ya es el delirio absoluto. Imagina a los jugadores, en caso de empate, decidiendo el partido, deshojando una margarita. Sí, no. Venceremos. Esto ya no es periodismo. Para nada. Es literatura. Es una fábula satírica para ridiculizar al rival. Pero, ¿no hay un riesgo de que el lector no sepa qué es verdad y qué es invención? ¿Dónde está la línea? Buena pregunta. Porque a mí lo que más me ha alucinado es encontrar un poema. Un poema en toda regla, con sus rimas y su métrica. Madrid, que te quedas sin socios. Ese. Ese poema es la prueba definitiva de que las reglas eran otras. Hoy sería impensable.
Pero en ese momento, ¿por qué no? Trata sobre el posible descenso del Real Madrid a segunda. Un tema muy serio. Un tema deportivo muy serio, pero lo enfoca desde la parodia trágica. Es que es un drama cómico. Escucho un par de versos. A ver, Este descenso final que nos produce congoja y hasta un llanto general al pobre Madrid arroja a un desenlace fatal. madre mía. A mí me fascina. Parece que quieren elevar el fútbol a la categoría de, no sé, de arte. Yo creo que es más una cuestión de libertad y de buscar el formato más efectivo para la emoción que se quiere transmitir. Mm, Para el rumor de las Corts, una escena cómica. Para la posible tragedia del Madrid, un poema lastimero. El objetivo no era la asepsia informativa, no. era conectar emocionalmente con el lector. Y para eso, pues, usaban todas las herramientas a su alcance, sin importar si venían del periodismo, del teatro o de la poesía. No informaban de un hecho, contaban la historia de ese hecho. O sea que tenían esta capacidad para la fantasía y la comedia, para convertir una noticia en un cuento. Exacto. Pero esa misma libertad para manipular el lenguaje no siempre se usaba para hacer reír. Cuando querían generar tensión, usaban el mismo motor, el lenguaje, y lo llevaban al extremo opuesto, Al drama. convirtiendo un combate de boxeo en una auténtica tragedia griega. Artículo La pifia de Paco Bueno. El titular ya... El titular ya es una declaración de intenciones. No dice la derrota de Paco Bueno. Dice la pifia. Es una palabra muy coloquial, con una carga de ridículo, de error garrafal. Ya te está marcando el tono. Claro. Describe cómo este boxeador, Paco Bueno, después de prometer mucho, Muchísimo. viaja a Londres y pierde, pero de una forma... Estrepitosa. Y la descripción del caos es que es brutal, casi de película. Se hizo una tortilla contra los ladrillos de la calle. Tela. La imagen es Imborrable. Pero lo que más choca hoy en día es el tono. increíblemente personal, casi burlón. El artículo termina con una frase que hoy sería un escándalo en cualquier medio. Se dirige directamente al boxeador y le dice, Bueno, Paquito, que te pongas bueno pronto y que se te pase el susto. Paquito. Lo trata con un paternalismo condescendiente, como a un niño que se ha caído. ¿Pero no se corre el riesgo de ser cruel? Hoy en día hablar así de un deportista que acaba de sufrir una derrota tan dura generaría una polémica enorme. Seguro. ¿La audiencia de la época era menos sensible o es que entendía el juego de otra manera? Yo creo que entendían el juego de otra manera. La relación entre prensa, atleta y afición era distinta. El deportista de élite era una figura pública, casi un personaje de ficción que pertenecía a la gente. Y como tal, estaba expuesto tanto a la glorificación en la victoria como al escarnio en la derrota. Formaba parte del espectáculo. Entiendo. El periodista no era un mero cronista, era el director de esa orquesta de emociones. Y esa exageración, esa hipérbole, no era exclusiva del boxeo, que quizás se presta más al drama. No, que va. La encontramos en todas partes. En la sección de hockey sobre patines, por ejemplo, hablan de una derrota de un equipo portugués. Sí, y para describir el efecto de la derrota, dicen que la paliza de Madrid les sentó como una purga de Paguiliano. Una purga de Paguillano. Era una referencia muy de la época. Una purga era un laxante muy potente y desagradable. Es una forma increíblemente gráfica y hasta escatológica de decir que les sentó fatal. Claro. Hoy nadie entendería la referencia, pero en 1948 todo el mundo captaba la crudeza de la imagen. Y luego está mi favorita, describiendo a un jugador español de hockey que debía ser muy pequeño. ¿Ah, sí? La exageración alcanza un nivel cósmico. Dice que parece... Un microbio contemplado a través de un microscopio de 300 millones de dioptrías de aumento. 300 millones de dioptrías. Es una desmesura maravillosa. El periodista no se conforma con decir es muy pequeño. Quiere crear la imagen más memorable y exagerada posible. Claro. ¿Y qué se buscaba con este estilo? Pues magnificar la emoción. Convertir una simple competición en una epopeya. Claro. El jugador pequeño no es solo pequeño, es el ser más diminuto del universo, lo que hace que sus hazañas, si las tiene, sean todavía más heroicas. Precisamente. Los deportistas no eran solo atletas, eran personajes con un destino, a veces heroico, a veces trágico, como el de Paquito Bueno. Ya. Cada partido era un capítulo de esa gran historia que se contaba semana a semana. El lenguaje no se limitaba a describir la acción, la intensificaba, la cargaba de significado, creaba mitos, leyendas y también antihéroes. Daba a los aficionados un relato del que sentirse parte. Entendido. Teníamos la ficción y el humor por un lado. El drama y la hipérbole por otro. Pero no todo eran grandes relatos y poemas épicos.
Había otro estilo muy presente en el 11, Mm, mucho más directo y afilado. Casi se podría decir que inventaron el tuit 70 años antes. Totalmente. La sección Ecos de la portería es una mina de oro en ese sentido. Son pequeñas píldoras de opinión, Dardos. a menudo sarcásticas y con muchísima retranca. Son dardos, sí. Por ejemplo, sobre los tenistas españoles, que por fin pueden viajar a Francia tras la apertura de la frontera. ¿Sí? Suelta. Se abrió la frontera francesa y, zas, los de la raqueta emprendieron una carrera veloz. Es brillante por su concisión. En una frase te ha pintado la escena, te ha transmitido la urgencia y le ha metido un punto de ironía. Es que en muy pocas palabras te dice mucho. Y a menudo son comentarios con segunda, ¿sabes? Pensados para el aficionado que sabe de lo que se habla. Crean complicidad. Muchísima. Por ejemplo, el consejo que le dan al Atlético de Bilbao, que va a jugar un amistoso en Burdeos. Este me encanta. El texto dice, simplemente, si dejan la WM en la aduana, todo irá bien. Es genial. Es un chiste futbolístico para iniciados. La WM era el sistema táctico de moda. Claro. Y aquí le están diciendo al Bilbao, de forma muy sutil, que su táctica es un desastre y que mejor la abandonen antes de cruzar la frontera. Es una pulla elegantísima. Y ese guiño constante al lector inteligente es lo que fideliza. Demuestra que esta publicación es para los que saben de verdad, no para cualquiera. Claro. O el comentario sobre el fichaje de un jugador argentino apellidado Pisa. Ah, sí. El texto no se corta un pelo y juega con el nombre sin ningún complejo. Dice, asusta pensar los retruécanos que pueden hacerse con el argentino Pisa recién ingresado en el Español. Hoy un periodista se lo pensaría 2 veces, ¿eh? Probablemente, por miedo a que se malinterprete o se considere una falta de respeto. Pero ahí vemos una libertad y una falta de complejos totales. Hay una confianza absoluta en la voz del periodista y en la inteligencia del lector para captar el tono de broma, Es un periodismo de autor. con una personalidad muy marcada, que no busca la objetividad sino provocar una reacción, una risa, un enfado, un gesto de complicidad. Y ese tono crítico y directo no se quedaba solo en las notas breves. No, Se trasladaba a las crónicas de los partidos. La del Español Alcoyano, la de la portada, es demoledora. Describe el juego diciendo que el Español usaba un globo en lugar de pelota. Floja. está diciendo que jugaron sin tensión, sin garra. Y la figura del árbitro, Don Celestino, se convierte en un personaje central del relato, casi el villano. En un momento anula un gol. Y la crónica describe la reacción del público con una frase lapidaria. Potentísima. En la tribuna callan como unos muertos. Es que te transmite el frío, la decepción y la incredulidad del estadio en 4 palabras. Es que el cronista se erige en juez supremo, no solo del juego, sino del ambiente, del árbitro, de todo. No tiene miedo a opinar. Para nada. Y usa un lenguaje muy visual y subjetivo para que el lector vea el partido a través de sus ojos. Esa era su función. No se concebía al periodista deportivo como un notario de la realidad. Era un intérprete. Un intérprete, un narrador con un punto de vista. Su trabajo era tomar la materia prima, un partido de 90 minutos, y convertirla en una historia memorable. Y para eso todos los recursos eran válidos. Entendía el deporte de una manera muy diferente a la nuestra. Desde luego. No era solo una competición, era una fuente inagotable de material narrativo. Nos muestra que para ellos la forma era tan importante como el fondo, o incluso más. El uso del humor, de la ficción, del drama, no eran un simple adorno, eran la herramienta principal para construir una comunidad, para conectar con una afición que no solo quería saber quién había ganado. Quería más. Quería emocionarse, reír, enfadarse y, en definitiva, sentirse parte de una gran conversación sobre su pasión. Y con esto cerramos nuestra inmersión en el lenguaje de El 11. Un viaje, la verdad, fascinante, a una forma de contar que parece casi extinguida. Casi, pero que nos deja una pregunta interesante sobre la mesa. Exacto. Nos deja una reflexión para darle vueltas. Si el periodismo deportivo actual, que está a menudo tan obsesionado con la estadística, con el dato puro, El análisis táctico. Si recuperara una pequeña parte de esta libertad creativa y de este desparpajo para contar historias, ¿Cambiaría algo? conectaríamos de una forma diferente. Quizá, no sé, más profunda y emocional con el deporte.